Muy buenas tardes a todos, espero que haya sido un día muy productivo. Antes de comenzar, nuestra invitación para que ustedes puedan extender, valga la redundancia, esta invitación a sus colegas CFOs y CMOs que participen de nuestras comunidades en los respectivos países. Pueden leer este código QR para que puedan ellos hacer la inscripción de sus colegas a estas dos comunidades. Y son bienvenidos. Hoy vamos a tener un CEO Talk muy interesante. Vamos a hablar sobre la transformación de la nube, la transformación en la nube, cómo ha sido la evolución de los últimos años, la evolución de los datos, los procesos, cómo es el tema de seguridad. Vamos a tener 5 profesionales expertos en el tema, 5 grandes speakers de grandes empresas que nos van a compartir su visión alrededor de la nube. Antes de comenzar, la invitación, como siempre, de cuando tengan alguna inquietud, poderla colocar en el chat. O al final de las presentaciones vamos a tener espacio para las preguntas. Voy a presentar a los 5 invitados para agilizar luego las presentaciones de cada uno de ellos. Nuestro primer invitado es Darío Palma. Darío es Field Sales Representative and Champion de datos e inteligencia artificial de Google Cloud. Guitarrista, ingeniero, apasionado por la música en vivo, la data y el diseño de soluciones. 10 años de experiencia en proyectos de tecnología. 5 años de experiencia enfocado 100% en ciencia de datos. Actualmente es consultor especializado de cloud en Google para el sector de la fintech. Vamos a tener a Andrea Rosales. Andrea es gerente de ingeniería de ventas de Infobip. Es profesional en ingeniería de sistemas y magíster en ingeniería informática. Cuenta con más de 5 años de experiencia liderando procesos de cambio en comunicaciones e innovación, creando arquitecturas y soluciones técnicas que pueden ser adaptadas a las necesidades de los clientes en diferentes industrias como banca, retail, salud, gobierno, entre otros. Nuestro tercer invitado es Luis Berger. Luis está en el negocio de la nube pública de Fortinet. Es un profesional con más de 14 años de experiencia en el área de tecnología. Ha ocupado posiciones técnicas y de arquitectura, desarrollo de productos y ventas, de formación ingeniería civil industrial con títulos en ciberseguridad y venta estratégica. Además cuenta con destacadas certificaciones internacionales de nube y ciberseguridad como CISSP, CSSP. Actualmente desempeña como Business Development Manager de Cloud en Fortinet para Sudamérica, en donde es una pieza fundamental en el desarrollo de la estrategia de nube para la región. Nuestro siguiente invitado, Luis Emilio Linares. Él es la cabeza de arquitectos y preventas para Latinoamérica de Rackspace. Fanático de los viajes, la tecnología y la innovación. Ha dado clases sobre arquitectura de software, arquitectura de sistemas distribuidos y arquitectura empresarial. Es ingeniero de sistemas y computación y alta gerencia en operaciones y logística de la Universidad de los Andes. Abogado de la Universidad Politécnica Gran Colombiano. Se ha desempeñado en sectores público y privado en entidades como el Banco de la República, Microsoft Colombia, la Contraloría General de la República y Avianca. Gerente de proyectos certificado por más de 15 años. Ha fundado 2 iniciativas, el capítulo de IASA en Colombia y el primer centro de IoT en Colombia. Sus especialidades se enfocan en SOA, VPN y Enterprise Architect. Y nuestro último invitado es Luis Zaira. Luis es arquitecto de preventa de soluciones Eaton de Microfocus, ingeniero de sistemas con más de 13 años de experiencia en proyectos de consultoría, adopción tecnológica y preventa de soluciones de gestión de TI híbrida, principalmente en industria de banca, telecomunicaciones, proveedores de servicios y empresas de tecnología.
en los últimos 3 años desempeñando el rol de arquitecto de preventa de soluciones para la gestión de operaciones de Eaton para Latinoamérica. Una bienvenida a nuestros invitados y comenzamos entonces con Darío. Bienvenido, Darío. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias. Yo voy a compartir acá lo que quiero conversarles. Porfa, alguien me puede decir cuando ya lo estén viendo. Ya. Listo, súper. Entonces, momento que puse acá mi timer. Básicamente de lo que yo les quiero hablar es de cómo el mundo de cloud ha cambiado para generar nuevas ideas y particularmente cómo la data ayuda a apalancar ese tipo de ideas. Como dijo Eduardo, mi nombre es Darío Palma, yo trabajo en Google y particularmente el tema de ciencia de datos es un tema que me gusta. Por eso esta mini charla se llama Revolución de la ciencia ficción a la ciencia de datos y es una conversación que va a estar muy enmarcada de cómo las cosas que en algún momento alguien soñó se convirtieron en soluciones que utilizamos en nuestro día a día. Entonces, en este tiempito vamos a estar hablando de estos 4 capítulos que creo que son supremamente relevantes. Uno, el de ciencia ficción y una revisión como desde la cultura pop de esa ciencia ficción que nos ha traído al mundo real. ¿Cuál es el rol de la tecnología y cómo vemos nosotros el rol de la tecnología? ¿Por qué decimos que hay una explosión de datos en este momento? ¿Qué es lo que está pasando en Colombia y cuáles son los roadblockers que nosotros vemos para que el tema de nube y el tema de ciencia de datos se convierta en una realidad? Toda esta conversación va a estar enmarcada desde la base de que la tecnología está disponible, o sea, que existe el hardware suficiente para todo lo que queramos, pero existen ciertas connotaciones que son de los seres humanos que hacen que sea difícil apalancarse y utilizarlo. Entonces, frente al tema de ciencia ficción, y aquí echemos un vistazo al pasado. Esta idea que están viendo acá es algo que salió en 1962. Si alguien no la conoce, es Robotina, un personaje de una serie que se llamaba Los Supersónicos. Esto es un robot que entiende todo lo que le estoy diciendo, que me ayuda a arreglar las cosas de mi casa, que cuida a los niños y tiene un conocimiento y un sentido de ser muy humano. Esto es, estamos hablando de una cosa que de hace 60 años ya en este momento. Hombre, y 60 años después, ¿qué tenemos de esa idea? Entonces esto, marquémoslo como ciencia ficción. En la vida real tenemos lo que ustedes están viendo ahí, Roomba por un lado, que es la aspiradora eléctrica, y Google Home por el otro, o cualquier asistente virtual que quieran. Eso es lo que tenemos en este momento. Los datos y la forma en la que entendemos los datos, 60 años después de Robotina, no nos dejan crear Robotina, nos dejan crear hasta este punto. Este es otro ejemplo. GPS en el año 2000. En el año 2000 era ciencia ficción para los que fuéramos ciudadanos de a pie. ¿Qué tenemos en este momento? Tenemos Google Maps, que es ciencia de datos pura y dura, y tenemos los AirTags que ustedes están viendo ahí. Son ejemplos de la vida real que nosotros utilizamos todos los días que tienen que ver con ciencia de datos. Es una tecnología que está muy, muy cercana. Entonces, lo que hace 20 años era una locura, hoy lo estamos haciendo y casi que se nos volvió paisaje. Y el último ejemplo es el de Pac-Man, que es esta versión, que es la versión de 1982, sorprendentemente es ciencia de datos. Pac-Man es uno de los ejemplos de ciencia de datos en videojuegos más viejos que hay, porque básicamente Pac-Man... Que hay un mierdero, mucho cuidado que pues... Básicamente Pac-Man estaba basado en la idea de que los fantasmitas iban reaccionando de forma diferente a como el jugador jugaba. Eso era una cosa supremamente innovadora en ese momento. Alguien se la soñó y seguramente sentó las bases para mucha de la tecnología de inteligencia artificial que utilizan hoy los videojuegos. Entonces, como que esa parte de cultura pop, que es lo que nos dice, la ciencia ficción y la cultura pop han sido inputs creativos para la inteligencia artificial y el desarrollo tecnológico. Y entonces, si ustedes hablan con las personas de películas o de libros, hay muchas cosas de esas películas y libros que hoy en día utilizamos y se
se olvidó. Y hay otras supremamente caóticas como Terminator, que la gente sigue creyendo que pueden pasar, pero son inputs creativos. A la larga le dan a la gente la oportunidad, le dan a las personas y a las empresas la oportunidad de diseñar soluciones que antes parecían de ciencia ficción y que hoy las estamos viendo, como esas que les conté hace un momento. Entonces, esa es la primera parte. Eso en cuanto al tema de ciencia ficción. Listo, entonces ya tenemos la ciencia ficción por un lado, pero entonces, ¿cuál es el rol de la tecnología y cuál es la explosión de datos de la que hablamos para hacer que ciencia ficción no sea ciencia ficción, sino que sea el mundo real? Pues bueno, nosotros, y eso lo van a encontrar en la misión de Google, nuestro entendimiento de la tecnología y de cómo la tecnología puede ser un ente revolucionario es mientras acelere. Entonces, el rol de la tecnología es acelerar cosas. Entonces, acelerar a las personas, sí, entonces lo vimos en los ejemplos, entonces me acelera el arreglo de la casa, me acelera el tiempo que me demoro llegando a un sitio, me acelera la velocidad con la que escojo una película que me recomienda Netflix, todo eso sirve para acelerar. Me ayuda a acelerar las empresas, entonces en el segmento de Oil and Gas me ayuda a acelerar la decisión de abrir o no un pozo petrolero basado solamente en unos análisis particulares que se hacen del suelo. En el mundo de la música me ayuda a acelerar, y este caso es más bien atípico, en Colombia casi no se ve, pero me ayuda a acelerar la cantidad de estrellas y de éxitos que yo puedo producir por año. Entonces, si ustedes ven en los últimos 40 años en el mundo de la música, tenemos muchas más estrellas, que son estrellas más fugaces, pero que salen, les pegan unos temas, todo el mundo se llena de plata y mueren. El mundo está hecho así porque la tecnología les ayuda a acelerar y a darse cuenta de estos pelados funcionan bien con este tipo de canciones y funcionan bien con este tipo de mercadeo, mandémoslos. Para eso sirve la tecnología. Y en el mundo de retail me ayuda a acelerar el tiempo que pasa desde que una persona tuvo la idea de comprar algo hasta que ese algo está en su casa. Y todos los procesos intermedios. Entonces, esa es nuestra visión de cómo la tecnología ayuda a que la ciencia ficción deje de ser ciencia ficción y se convierta en algo tangible. Y pues otro como más fáciles de entender, pues que me acelere la toma de decisiones, y ese es un uso que se ha dado en las empresas durante mucho tiempo y me ayuda a acelerar que las cosas se puedan hacer más rápido y se puedan hacer más barato. Ese es nuestro entendimiento del rol de la tecnología. Así es como la tecnología hace que la robotina se pueda dar acá, es que me acelere el tiempo que yo me demoraría desarrollando esa robotina. ¿Y por qué decimos que hay una explosión de datos? Entonces la tecnología me está ayudando a acelerar y en esa aceleración entonces hubo una explosión de datos. La explosión de datos se da ¿por qué? Porque esto que ustedes están viendo acá, todo lo que todas las tecnologías, todos los dispositivos que este personaje tiene en esa foto, en este momento ustedes los tienen en su bolsillo. Algunos seguramente incluso lo estarán utilizando para participar de esta reunión. Y eso lo que ocasiona es que por primera vez en la historia de la humanidad, cada ser humano que tenga uno de estos dispositivos está en la capacidad de registrar todo lo que le pasa en su vida. Y eso se volvió paisaje y se volvió mundano, pero es que no lo es. Que unos niños de colegio estén haciendo blogs y montando cosas en internet es generación de contenido y es generación de datos. Que se tomen fotos en los cumpleaños familiares y esas fotos se envíen a familiares que están fuera del país es generación de contenido y es generación de datos. Entonces, a la postre lo que resultó es que tenemos un dispositivo o una cantidad de dispositivos que nos ayudan a generar y a generar y a generar datos. Entonces, hace millones de años había pinturas rupestres y los que sean estudiosos del tema sabrán que son pocas pinturas rupestres y tratamos de sacar mucho contenido de eso. Hoy, 2022, millones de años después, estamos en la posibilidad de que todo el mundo está registrando lo que le pasa todos los días de su vida. Entonces hay una explosión de datos impresionante. Entonces, me está acelerando la generación de contenido, me está acelerando la creación de datos y esos datos me ayudan a predecir eventos. Una de las cosas que nosotros a veces decimos, que no es cierta, pero es con la suficiente cantidad de datos y la suficiente cantidad de tiempo yo podría predecir el comportamiento de los seres humanos. Eso es hasta cierto punto cierto. Pero en realidad lo que está pasando es que hay tantos datos que yo ya no sé qué hacer con ellos, porque todo el mundo está creando datos. Pero como el rol de la tecnología es acelerar qué es lo que podemos hacer, entonces yo debería estar muy enfocado en
¿cómo voy a apalancar eso para que la ciencia ficción se vuelva real? Entonces, ¿qué sacamos de acá? Nuestra gran conclusión es, la gente está más preparada para lidiar con la normalidad de los datos. O sea, es natural que haya muchos datos y la gente se ha acostumbrado más a eso. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa en Colombia y qué es lo que nosotros vemos? Entonces, ya cuando lo aterrizamos a Colombia y este mundo de la revolución lo aterrizamos en Colombia, y particularmente al mundo empresarial, lo que percibimos es que las empresas están en 3 estados. El primer estado, un estado de no hemos hecho nada porque es moda o estamos reventados por la operación o percibimos que es muy caro. Una objeción de valor muy fuerte. Eso se encuentra muchísimo todavía. Un segundo estadio que es un poco mejor y es tenemos la práctica ya desplegada, tomamos decisiones con predicciones, nos ha ido bien, es un estadio maravilloso, pocas empresas tienen este estadio en este momento en Colombia. Y el tercero, que es el más terrible y peligroso de todos, intentamos, pero nos salió caro, no nos sirvió, quedamos mal, preferimos entonces ya no estar en cloud, sino seguir en on-premise. Ese es el peor estadio y ese es el panorama de lo que está pasando en Colombia en este momento. Entonces hay ciertas formas en las que nosotros hemos visto que las empresas pueden mejorar ese estadio en el que están, llegar al siguiente nivel y es pensar en estos 3 elementos que están viendo. Lo primero, busquemos 10% más de visibilidad en los datos que ya tenemos. Eso es una invitación a hacer las cosas chiquitas, no explotar y tratar de hacer robotina, sino tratar de hacer la espiral. Esto es de hecho tomado de un artículo de la revista Forbes donde dijo las empresas Fortune 500, si tuvieran 10% más de visibilidad de datos, cada una podría tener ingresos por más de $65 millones anuales adicionales. Un placal. Traído a Colombia seguramente no es tanto, pero la invitación es cómo se encuentra entonces ese 10%. Lo segundo que vemos es, sí, robotina y Terminator y los ejemplos que les puse, pero no todo es inteligencia artificial. Colombia está en este momento en un estado donde la mayoría es organizar datos. Organizar datos y que yo pueda ir, buscarlos, preguntarle cosas a los datos y traerlos. Eso es, me arriesgándome a decirlo, más que suficiente para muchísimas de las empresas. Y hay mucho trabajo para hacer ahí antes de hablar de inteligencia artificial. Pero ¿cuál es el problema de esto? Que es esa alerta que se levanta ahí. Es que el negocio al final diga, esto no me está dando lo que yo necesito, eso no es lo que yo quiero, eso a mí no me sirve. Entonces, ¿cómo mitiga uno eso? Y se mitiga diferente en estos 3 estadios. Lo primero, ¿cómo se resuelve el rojo? Haciendo proyectos que sean analíticamente localizados, así los hacemos en Google, encontrar un problema que llamamos un problema trasquilado, chiquito, no vamos a hacer nuevamente robotina, vamos a hacer rumba. Si estamos en el amarillo, entonces, que es un estadio maravilloso, es cómo volvemos a evaluar las limitaciones que tenemos en datos, cómo hacemos refinamiento de pipelines, cómo hacemos que los datos organizados estén más fácilmente accesibles para todo el mundo y cómo empiezan a tomar inspiración de otras industrias. Y entonces es muy normal que la gente ponga el ejemplo de Amazon y el ejemplo de Netflix y el ejemplo de Spotify. Es muy valioso hacerlo así. Inspiración de otras industrias que pueda tener sentido en mi negocio. Eso lo pueden hacer en el amarillo. Y en el verde, en una luz que no es tan positiva, la forma de darle la vuelta a ese intentamos, nos salió caro, no nos sirvió y quedamos mal, es llenarse de la convicción de que si a esta empresa le salió mal, seguramente a la competencia, a alguno de sus competidores le va a salir bien. Y en ese momento, el totazo va a ser mucho más duro que haber perdido la oportunidad, que haber perdido la ejecución del proyecto. Entonces, ¿qué concluimos de este? Las empresas colombianas capturan muchísimos datos. Eso es verdad, eso está pasando en este momento, pero antes de correr a inteligencia artificial, hay que ver qué tan aversos al riesgo están y hay que gatear organizando datos. Lo cual a veces es un proyecto mamoncísimo porque es un proyecto full de tecnología donde los resultados se ven lejos y es muy difícil encontrar cómo combinar esas dos cosas. Pero hay que hacerlo necesariamente o si no la posibilidad de convertirse en una de las empresas en verde es muy, muy alta. Eso es lo que concluimos de esta parte. Entonces, y para finalizar, ¿cuáles son los roadblockers que nosotros estamos viendo en Colombia? El primero es falta de talento, y seguramente ustedes lo han visto, la gente que sabe de ciencia de datos y que sabe de cloud y que sabe esas dos cosas combinadas es poquita y cara y se la roban rápidamente. Tener expectativas infladas es un roadblocker tremendo, creer que se puede hacer la robotina, creer que se puede hacer Terminator cuando los datos ni siquiera están listos. Uno
muy, muy peligroso, que es creer que la empresa entiende o está preparada para un proyecto de mayor envergadura. Y porque puede que en un nivel superficial lo entiendan y digan, sí, esto está chévere, pero entender la complejidad de lo que eso implica, que es el cuarto punto, es muy profundo. Y es que van a meter la pata, que seguramente no va a servir, que el MVP va a ser una cosa súper chiquita, que la creación de valor va a estar muy limitada por la capacidad que tengan para aguantarse, que el tema va a estar bien, pero no va a estar bien todavía. Y ya, ahora sí, para cerrar, 20 segundos más, por favor. ¿Cuáles son los takeaways de esta conversación según la robotina y según para que no nos quedemos en el mundo de ciencia ficción y pasemos al mundo de ciencia de datos? Uno, los datos están, los datos las empresas los tienen. Es vital para cualquier empresa arrancar con la mejor versión que tengan de los datos y eso puede significar trasquilar muchísimo los alcances. Tercero, los equipos de ciencia de datos son exigentes, son caros, pero además no saben de negocio. Entonces tienen que estar balanceados con gente que sepa de negocio. Y finalmente, aterrizar las expectativas, entonces el proyecto se vuelve ambicioso, ¿es porque le baje el alcance? Sí, esa es la forma de lograrlo. Esa es la forma de materializar que la ciencia de datos se convierta, perdón, que la ciencia de datos sea realmente el takeaway que tenemos y no la ciencia ficción. Y no nos quedemos ahí sí con proyectos que nunca arrancaron, que nos costaron mucho y que no trajeron el valor que queríamos y que podamos pasar a un mundo realmente de revolución. Esto era lo que yo quería contarles. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Darío, por tu presentación. Ya tengo aquí algunas inquietudes para comentarlas al final de las presentaciones. Te invitamos a Andrea para que comience con su presentación. Bienvenida, Andrea. Muchas gracias. Y listo, ¿me pueden por favor confirmar que están en mi pantalla? Listo. Bueno, muchas gracias, buenas tardes, buenas noches para quienes están en otras regiones. Como les mencionaba Eduardo, mi nombre es Andrea Rosales y yo trabajo como líder del equipo de ingeniería de ventas en Infobip. Y el día de hoy quiero hablarles de cómo la transformación digital se ha apalancado en la nube para particularmente conectar con el usuario globalizado, el usuario actual. No es desconocimiento para ninguno de nosotros que la tecnología juega actualmente un papel muy importante, sino fundamental para que las compañías puedan seguir siendo competitivas, mientras que se adaptan a los nuevos procesos digitales. La era digital es un proceso que llegó para quedarse, particularmente en los últimos años a raíz de la pandemia. Ya los procesos digitales, los procesos de transformación en la nube venían con cierta cadencia en los años anteriores, y en los últimos 2 años este proceso digital y de transformación se aceleró. Y de hecho Darío lo mencionaba previamente como el rol de la tecnología, como la tecnología tiene un rol acelerador. Y en esta nueva era digital estamos siguiendo lo que se necesita, no solo para competir, sino para proveer nuevas ofertas de valor y nuevas propuestas de valor a nuestros clientes. Hemos visto una evolución clara en los hábitos que tenemos nosotros como personas, en nuestras costumbres, en nuestros comportamientos, e incluso en el lenguaje y en la forma en la que nos comunicamos. Hemos venido dando pasos en los últimos 2 años a una evolución en una nueva cultura, en una sociedad que se mueve en un mundo globalizado donde todo es digital, donde todo es inmediato y donde la conectividad prácticamente que es instantánea. Entonces, por eso el día de hoy les voy a comentar, por un lado, cuáles son los beneficios que la transformación en la nube ha tenido frente a la transformación digital, y por otro lado, cómo la nube ha funcionado como un catalizador para la transformación de la experiencia de nuestros clientes. Entonces, ¿cuál es la importancia o el papel que ha tenido la nube en la transformación digital? La adopción de esta tecnología se ha convertido en un elemento imprescindible para garantizar la eficiencia en la gestión de los recursos que tienen las organizaciones y la clasificación de la información y el uso de esta información. La nube nos ha permitido acceder de forma segura, de forma inmediata y en cualquier lugar a los diferentes contenidos, servicios y herramientas que proveen las organizaciones.
Y esto también ha ayudado a las organizaciones a optimizar las experiencias que proveen a sus usuarios y aumentar su ventaja competitiva en un mundo donde ya vemos que cada vez hay más empresas que de una forma hacen lo mismo que nosotros hacemos. La tecnología cloud también nos ha facilitado como organizaciones ofrecer una experiencia casi que 100% digital conectada con los usuarios, y las organizaciones están utilizando servicios en la nube para unir diferentes silos de información o diferentes áreas o departamentos, y que toda esta información que ahora tenemos pues se vuelva clave para tomar decisiones a través del análisis de esta información. También nos ha permitido hacer ejecuciones e implementaciones mucho más rápidas, ahorrando costos, disminuyendo los tiempos, porque las tecnologías en la nube han permitido una colaboración directa entre las organizaciones y los proveedores de esta tecnología, de tal forma que las implementaciones se aceleran, permiten hacer un escalamiento mucho más rápido y al mismo tiempo minimizar o disminuir esos riesgos en las operaciones de las empresas. Y un punto adicional también, un beneficio adicional, es que los proveedores de servicios cloud cada vez han desarrollado procesos para seguridad mucho más eficientes y que permitan la privacidad de los datos, el control de la identidad, el cifrado de las comunicaciones y en general la protección no solo de los recursos o de los sistemas de la empresa, sino también del usuario como tal, que ya ahora tenemos un usuario mucho más conectado y que se preocupa muchísimo más por dónde está mi información y qué están haciendo con mi información. Y con estos beneficios que la nube nos trae, yo abro la pregunta: ¿cómo las empresas ahora pueden asegurar que la transformación en la nube sea un aliado para digitalizar los procesos y conectar con nuestros usuarios? Y esto lo vamos a revisar a nivel del impacto en la forma en cómo nos comunicamos y cómo nos conectamos con estos usuarios finales. Entonces, en primera instancia, nuestros clientes o usuarios finales buscan acceso inmediato a la información. Y esto quiere decir desde cualquier lugar del mundo, desde cualquier dispositivo, de forma omnicanal, es decir, permitir que sea el usuario el que escoge cómo y a través de qué medio se quiere conectar. Los clientes quieren una experiencia casi que 100% digital. Y Darío mencionaba también previamente que actualmente las empresas capturan muchísimos datos, y esto es cierto, pero el reto aquí está en: listo, tenemos todo este mundo de datos, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo vamos a convertir estos datos en información que nos permita tomar decisiones y que nos permita entender quién es el usuario que nos está hablando y que nos está solicitando un servicio? Entonces, aquí en este punto, en la inversión de la experiencia del usuario, tenemos tres pilares: la digitalización, la omnicanalidad y el Big Data, como se los mencionaba. El ecosistema digital ha madurado, la competencia también ha madurado, los servicios ahora son casi que infinitos, y dentro de este ecosistema digital también el nuevo comprador evolucionó, y este nuevo comprador llegó para quedarse, con nuevos comportamientos, nuevas tendencias. Y la conexión con nuestros usuarios parte de una experiencia 360 que debe cubrir todos los puntos de interacción. O sea, ya no es solamente cuando el usuario me llama a pedir mi información, sino el usuario qué está haciendo antes de conectarse, cómo nos estamos conectando ya con el usuario cuando se vuelve cliente real de nosotros, y luego cómo lo estamos fidelizando, cómo le estamos dando soporte. Entonces, es importante aquí y que la tecnología en la nube nos permite centralizar toda esta información desde diferentes sistemas integrados, sea el CRM, sea la base de datos de cobranza, sea la base de datos de servicio al cliente, centralizar esta información. Y también debemos tener en cuenta que nuestro usuario globalizado requiere conexión a través de múltiples dispositivos y nuevamente una experiencia omnicanal. Las empresas pueden fidelizar a los clientes con contenido de diferentes fuentes a través de diferentes dispositivos, y esto genera una hiperpersonalización que permite que si yo estoy hablando con Andrea, si yo estoy hablando con Darío, si yo estoy hablando con Eduardo, mi interacción sea diferente, mi solución de las necesidades sea diferente, y no solo del lado empresarial, sino dejemos que el usuario sea el que escoja, y que tenemos toda una infraestructura y toda una tecnología por detrás que nos permite que el usuario sea quien lleve la comunicación. Y aquí, por ejemplo, si hablamos de un contact center, una solución digital en la nube puede permitir
que la gente tenga toda la información en una sola interfaz, sin importar si el usuario me está contactando por WhatsApp o si el usuario me está contactando por una videollamada o si estamos hablando con el usuario a través de email, por ejemplo. Y no solo a través de diferentes canales, sino también tener y bajarnos en diferentes sistemas. Entonces, lo que les mencionaba de jalar información desde las ventas, desde el seguimiento de los productos, desde el soporte, o si es la primera vez que un usuario hizo clic en mi página web, por ejemplo. El segundo punto, entonces, es que las empresas ya buscan acelerar y flexibilizar los procesos. Y aquí con procesos hago hincapié no solo en los procesos internos empresariales, sino nuevamente en esos procesos que están relacionados con la experiencia del usuario, con esos puntos de interacción. Queremos reducir los costos, queremos dar un soporte a las operaciones y queremos tomar decisiones a corto plazo, que esto lo ha permitido la transformación en la nube. Antes la inversión en infraestructura era a largo plazo y se tenía que esperar para ver los resultados. Ya podemos tomar decisiones y ver esos resultados en un plazo mucho más corto. Y aquí particularmente para hablar de los procesos me refiero nuevamente a todo ese ciclo de vida de los usuarios, si lo queremos ver así. Y para dar unas cifras, por ejemplo, el 70% de los millennials reportaron una experiencia positiva con un chatbot. Entonces ya aquí vemos que la inteligencia artificial empieza a unirse a nuestros procesos, automatizando estos procesos. Podemos tener una solución disponible 24/7, no solo para atender solicitudes, sino también para dar información de los productos o hacer un seguimiento a la entrega. Eso también nos permite reducir el tiempo de respuesta y aumenta, claro, lo que queremos, la satisfacción de nuestro cliente. Y esta eficiencia también permite optimizar nuestros recursos como empresa y ahorrar en los costos, permitiendo que un agente, por ejemplo, se dedique a solicitudes mucho más complejas y dejar que la inteligencia artificial sea quien se encargue de solucionar tareas sencillas o preguntas no tan complejas de nuestros usuarios. El tercer punto es un punto de inflexión para la autenticación y la seguridad. Y aquí nuevamente recalco que ya tenemos un usuario mucho más conectado, casi que siempre 24/7 conectado y online. Y estos usuarios cada vez se preocupan mucho más de cómo mantenemos a salvo nuestra información, cómo las empresas están manteniendo a salvo la información, cómo las empresas están protegiendo los datos y cómo esa comunicación que estamos teniendo se mantiene oculta, por decirlo así, a otros agentes externos. Y aquí las soluciones en la nube también han permitido crear soluciones de seguridad y autenticación de los usuarios frente a nuestra plataforma. Y hablo del futuro, me gusta aquí hablar del futuro o presente de la seguridad digital, porque muchas de estas soluciones ya las estamos viendo y la misma tecnología es la que se está encargando de acelerar estos procesos de seguridad. Entonces, contamos con que ya casi que el 100% de nuestros usuarios tiene un dispositivo móvil y aquí esto lo comparamos a nivel empresarial con los equipos de seguridad. Los equipos de tecnología cada vez están con una presión mucho más grande frente a amenazas cibernéticas y las tecnologías están en constante cambio. Lo que hoy consideramos como seguro puede que mañana ya no lo sea. Y aquí también partimos de una limitación del presupuesto que tienen los diferentes equipos. Entonces, soluciones como un PIN de una sola vez, que probablemente todos lo han usado, por ejemplo, cuando hacemos compras por internet, o una verificación sin swap o intercambio de SIM, que básicamente permite verificar la identidad del dueño de la SIM versus el teléfono desde donde se está comunicando. O también tenemos soluciones de verificación móvil silenciosa, que es con esta solución el usuario, nosotros ni siquiera nos damos cuenta de que nos están verificando la identidad, sino que esto se puede realizar oculto en cuestión de segundos contra la red operadora del servicio móvil del usuario. O incluso la biometría, que ya prácticamente se ha hecho mucho más accesible, ya casi que todos los dispositivos móviles, los teléfonos inteligentes vienen con reconocimiento facial y escaneo de la huella de forma nativa. Entonces ya esto ahora también es una opción viable para verificar con el usuario. Y finalmente otra opción de seguridad es el enmascaramiento del número. Y aquí creo que todos
me atrevería a decir que hemos usado un servicio como Uber, donde a veces queremos contar al conductor y saber dónde está, porque se está demorando. Y este enmascaramiento lo que permite es que cuando yo le doy clic en mi celular para contactar al conductor y estoy llamando o estoy hablando con él, el conductor, el número que ve en el celular es un número enmascarado, no es mi número real. Y eso a mí como usuario me da la tranquilidad de que ese conductor no tiene acceso a mi número. Y eso funciona igual del otro lado, es decir, el conductor tiene la seguridad de que nosotros no tenemos sus datos. Entonces, estas soluciones de seguridad eliminan la fricción de la experiencia de los usuarios y las empresas pueden utilizar diferentes formas de autenticación para aumentar las capas de seguridad en las comunicaciones. Y aquí, para finalizar, quisiera unificar los 3 puntos que mencioné previamente: información, procesos y seguridad. Y las soluciones SaaS sobre la nube pueden aportar un valor real a las diferentes áreas del viaje o de la experiencia del cliente. Entonces, como les mencionaba, la optimización del rendimiento, un aumento de las ventas, por ejemplo, utilizando inteligencia artificial para solucionar más rápido las inquietudes, simplificar los procesos a través del conocimiento 360 de los usuarios, aumentar la fidelización de los usuarios porque ya los conocemos, ya no es un mensaje automático, es un mensaje que va enfocado a ti o a mí, Andrea, con mis preferencias, optimizando las operaciones y aumentando claramente la seguridad al tener los datos de nuestros clientes en una ubicación segura. Entonces, aquí para dar un ejemplo de cómo trabajamos nosotros, como primera capa tenemos una plataforma SaaS que a través de flujos automatizados, contact centers y chatbots permitimos transformar la experiencia de los usuarios y esta plataforma claramente se apalanca en un abanico de canales de comunicación para proveer la tan anhelada omnicanalidad. Entonces, finalmente, la transformación digital apalancada en la nube lo que nos debe permitir y nuestra meta es conectar con nuestros usuarios y solucionar sus necesidades de una forma eficiente, ágil y efectiva. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea, por tu presentación. Invito a Luis Berger para que nos comente desde el lado de la seguridad de cómo mejorar la seguridad en el uso de la nube. Adelante. Gracias, Eduardo. ¿Me confirma que se vea bien la presentación? Sí. Súper. Bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy. Ya Eduardo me había presentado, pero quisiera hacerlo antes de comenzar con la presentación. Yo soy Luis Berger, soy el BDM de Cloud para todo lo que es SOLA, es decir, Sudamérica, en Fortinet. Fortinet, para quienes no nos conozcan, es una empresa de ciberseguridad americana, tiene ya bastante años en el mercado, es una empresa que tiene, digamos, mucha presencia en Latinoamérica, de hecho es la número 1, y a nivel global es una empresa, por ejemplo, que hoy día, bueno, hace bastante tiempo ya cotiza en el Nasdaq, es una empresa de carácter público. Lo que vamos a hablar hoy día es cómo nosotros podemos simplificar toda la seguridad en la nube, que básicamente nos permite acelerar todas las iniciativas de transformación digital que posiblemente cada uno de ustedes ya esté desarrollando, planificando para el futuro. Cuando nosotros hablamos de algunas tendencias de ciberseguridad y empezamos a mirar cada uno de estos recuadros que tenemos en esta lámina, hay algo que la pandemia aceleró, que son básicamente los dos primeros, ¿ya? La pandemia aceleró toda esta iniciativa global que hablábamos de empezar a trabajar desde cualquier lugar, y la pandemia forzó que básicamente, creo que todos los que estamos acá, tuvimos que de un día para otro empezar a trabajar desde nuestros hogares. La transformación digital hoy día, personalmente pienso que dejó de ser una tendencia y hoy día ya es un concepto obligatorio para cualquier organización que quiera ser competitiva en un futuro. Si yo no transformo mi forma en cómo hago negocio, en cómo hago los procesos, básicamente voy a perder competitividad y posiblemente llegue alguien que sea mucho más ágil y mucho más competitivo que mi misma organización. Los ataques es algo que ya viene de la mano y transversalmente dejó de ser un tema de Estados Unidos, de Europa o de Asia, ya se convierte en una realidad de Latinoamérica. Cada vez escuchamos en los distintos países que hay ataques a entidades de gobierno, entidades financieras, entidades de retail, etc. O sea, ya esto dejó de ser
algo que estaba muy lejano a nuestra realidad, digamos, latinoamericana, y se convierte hoy en día, lamentablemente, en una problemática actual. Y cuando nosotros hablamos, en este caso, no solamente de especialistas de ciberseguridad, sino que hablemos de gente de tecnología en general, hay una falta de personas, digamos, todo el tiempo. Y si yo, la verdad, viera esto con otros ojos y dijera que estos son tendencias de ciberseguridad, la verdad es que no son tan tendencias, sino que lamentablemente ya es una realidad actual. Ya esto dejó de ser algo que viene y hoy en día cada uno de nosotros convive de menor o mayor forma con este distinto tipo de iniciativas y problemáticas. ¿Qué es lo que nos dice el Foro Económico Mundial? Es que se ha estimado que el costo del cibercrimen este año a nivel mundial va a llegar a los 2.2 trillones de dólares, y fíjense que en solamente 3 años esto va a llegar, digamos, posiblemente a casi 5 veces más. Me están soplando por ahí que no se ve muy bien. ¿Ahí sí? ¿O se ve en modo presentador? Ahí sí. Ya, perfecto. Sí. Muchas gracias por la ayuda. Cuando nosotros hablamos de transformación digital, y ahora vámonos al camino de la nube. ¿Por qué hoy día la nube es tan importante para muchas organizaciones? Y es básicamente por la estrategia, criticidad, ya pongamos el nombre que queramos, que esta tiene para una empresa o una organización en específico. En el mundo de antaño, los aplicativos corporativos, los que nosotros necesitamos para ejecutar o, digamos, realizar nuestros negocios, se encontraban en lo que llamamos en el mundo de premisas, es decir, posiblemente en las oficinas corporativas, en un data center nuestro. Entonces, la nube era, nosotros nos gusta llamarlo un elemento más experimental, donde ciertos aplicativos iban a, digamos, a este ambiente, pero todo lo que era crítico para nosotros se mantenía 100% en el mundo, digamos, protegido por nosotros mismos. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy en día? Es que los aplicativos se están moviendo de este mundo on-premise hacia la nube. ¿Cuál es la ventaja que yo tengo al ir a la nube? Principalmente la agilidad que esta me entrega. Hay muchas veces empresas que desarrollan, por ejemplo, hablamos acá en el caso de GCP o de Google, que desarrollan una serie de servicios de nube que ya están listos y en donde yo como organización simplemente tengo que empezar a utilizarlos y no tengo que gastar tiempo y recursos en desarrollar cosas desde cero. Esa es una de las facilidades de la nube. Hay muchas otras en el tema de pagar por uso, elasticidad, etcétera, pero hoy en día, si yo quiero tener disponible un aplicativo de negocio rápido, la nube es la mejor forma de poder realizarlo. Hay un punto adicional que también nosotros debemos considerar, y es una problemática global, que es la falta de hardware. Entonces, hoy en día, para implementar no solamente tecnología, sino cualquier cosa, necesito muchas veces hardware, insumos, etcétera, que no los tengo. Hay una cadena, digamos, una falta de componentes a nivel global, y eso se ha agudizado bastante en el área de tecnología. ¿Cuáles son las problemáticas que nosotros nos vamos a ver cuando nos migramos hacia la nube? Es que lo que llamamos nosotros superficie de ataque, que son todos los componentes que podrían ser utilizados para un ciberataque posteriormente, se van a ver ampliados, ya que la nube hoy en día es un elemento que reside en la Internet, es decir, es un elemento público, por lo cual eso obviamente viene de la mano, si bien con flexibilidad, con comodidad, pero también viene de la mano que los atacantes hoy en día pueden tomar esos puntos para generar, valga la redundancia, ataques. A nivel global, ¿qué es lo que nosotros hemos visto en lo que refiere a gasto? ¿Ya? Y en este caso vamos a utilizar cifras de IDC. Y algo, la verdad es que refuerzan algo bastante obvio, y es algo que creo que muchos sabíamos, pero siempre es importante tener esa visión más agnóstica de lo que dice un tercero. En color morado, en la parte inferior de esta lámina, vemos que el gasto en infraestructura tradicional, o lo que llamamos muchas veces data center tradicional, viene hacia la baja. Viene en una fuerte explosión, que es al medio, lo que llamamos nube compartida. Es ahí donde, por ejemplo, está GCP. Y vemos también en un alza, pero en menor proporción, lo que llamamos nube dedicada, que eso se conoce como nube privada. Usualmente son proveedores locales que nos permiten alojar, por ejemplo, aplicativos sin tener que ir a un proveedor, digamos, global, como en este caso podría ser Google, AWS u otro. Nosotros generamos cada año un reporte de seguridad en la nube,
en donde, además de dar buenas recomendaciones, prácticas, tendencias, tipos de ataque, hacemos ciertas preguntas a las organizaciones. Y en este caso, nosotros hicimos la siguiente pregunta. ¿Con cuántos proveedores de nube las organizaciones hoy en día están trabajando? Y casi todos nos respondieron que era con 2 o más proveedores. Es decir, hoy día, de mayor o menor forma, todas las organizaciones, inclusive en Latinoamérica, están trabajando en la nube. Ya no es algo deseable, sino que se ha transformado en una realidad. Por otra parte, ¿cuáles son las principales barreras que frenan a las organizaciones para adoptar nube? Nos responden que la falta de visibilidad, es decir, no tener control sobre lo que está ocurriendo ahí, gente capacitada y a lo mejor algunos incluso que lo encuentran muy costoso. Y tercera pregunta es, ¿cuán preocupados ellos están por la seguridad que tiene, digamos, la nube pública? Y la verdad que también en gran proporción nos respondieron que están extremadamente preocupados. La realidad es que la seguridad en la nube debe considerarse seriamente. Y lamentablemente nosotros como Fortinet hemos visto que muchas veces en la planificación de migración de una organización hacia la nube, los requisitos, requerimientos de seguridad no son considerados, sino que son considerados posteriormente. Por lo cual yo estoy disponibilizando una parte estratégica de mi negocio que se va a ir a la nube, que es cierto que podemos ocupar, por ejemplo, como lo veíamos en la primera presentación, servicios de datos que nos van a dar mayor información y posiblemente mayor competitividad, pero si nosotros no consideramos seguridad, es como dejar una puerta abierta para que cualquiera pueda entrar y estropear todo ese trabajo que nosotros hicimos. En seguridad o en ciberseguridad hay un concepto base que nosotros siempre vamos a hablar que se llama visibilidad y que no está más lejos de la realidad. Si yo no entiendo lo que está ocurriendo, ¿cómo puedo proceder a evaluar el riesgo? Es prácticamente imposible. Si yo no sé lo que ocurre, menos voy a poder evaluar el riesgo. ¿Y qué es lo que termina pasando con esto? Es que muchas veces nosotros consideramos, por ejemplo, o creemos más bien dicho, que un riesgo podría ocurrir ahí y ponemos cualquier medida de mitigación. Y podríamos ver algo como esta imagen. ¿Okay? Y en esta imagen, si nosotros lo miramos con detención, ¿es la puerta el problema? Y la verdad que no. La verdad, no, la puerta no es el problema acá. Si ustedes la miran bien, la puerta parece bastante sólida, tiene una cerradura, incluso, digamos, tiene hasta una cámara. El tema es que nadie evaluó que la parte superior se encontraba abierta y tampoco que la puerta, básicamente, posiblemente por un tema estética, se parece a una escalera. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros implementamos un control, como en este caso es la puerta, tenemos que velar que efectivamente esté cumpliendo la medida para la cual fue diseñado. En tecnología muchas veces nosotros efectivamente podemos medir el riesgo, pero no consideramos una implementación correcta. Es decir, no implementamos la tecnología de la forma correcta. Y esto lo ejemplifica de forma perfecta. Consideramos, obviamente, cuál es la tecnología correcta, pero a la hora de implementarla, lo hacemos al revés. ¿Okay? Entonces, no es problema la tecnología en sí. Es problema que a lo mejor nosotros compramos una tecnología, pero no tomamos en consideración cuáles eran las necesidades del negocio o de un aplicativo antes de llegar y adquirir una tecnología. Y si yo pensemos que los dos problemas los tengo solucionados los anteriores, pero voy a poner esto en la práctica, ¿ok? Pero tengo digamos, la percepción o tengo la estrategia de decir, mira, ¿sabes qué? Como esto ya está bien considerado, no lo tengo que mirar mucho. La operación básicamente va a funcionar bien. Y esto, lamentablemente, o de verdad una opinión personal, es comportamiento humano, ¿ok? Toda persona va a tratar de bypassear un control. Es algo innato, la verdad, que nosotros vemos en tecnología, que todo el mundo que puede va a tratar de bypassear acá el control. ¿El problema acá es la barrera? No, tampoco es la barrera. El problema es que no tiene alguna reja o alguna contención lateral para evitar que efectivamente los usuarios vayan por un lado y no pasen por donde efectivamente tienen que pasar. ¿Cuál es el paradigma que nosotros manejábamos usualmente al pensar en la nube? Eran dos opciones. Y lamentablemente teníamos que tomar una. En donde teníamos por un lado movernos rápido, que es toda la agilidad que la nube nos da, y por el otro lado mantenernos seguros. Entonces acá nosotros decíamos que teníamos que elegir una de ellas.
y no había la posibilidad de elegir dos porque la seguridad, de alguna forma, siempre ha quedado esa impresión de que ralentiza los procesos de negocio. Hoy en día, nosotros fuertemente trabajamos bajo el concepto de que es posible moverse rápido y a su vez mantenerse seguro. ¿Okay? Eso hoy en día pues, es una necesidad, por lo tanto, habla un poco de la importancia que tiene ciberseguridad. Hoy día ciberseguridad es un tema transversal de todas las organizaciones, ya no va solo a cierto tipo de industria. Hoy día creo que todo el mundo está hablando de ciberseguridad porque la importancia de mantenerse seguro es crucial para seguir, digamos, siendo ágil. Por último, quiero compartirles un caso de referencia. Es una empresa que personalmente me gusta bastante, es una historia que, digamos, es alguien que he venido siguiendo hace mucho tiempo, y Nubank es una de las principales fintech de América Latina, una empresa que se fundó en Brasil y de a poco se ha ido moviendo a distintos países de Latinoamérica. Hoy en día cotiza dentro de la bolsa de Nueva York, y para quienes no lo conocen, solo para darles un contexto súper rápido, Nubank vale la mitad que Mercado Libre. O sea, es una empresa que es bastante grande. ¿Y cuál es lo interesante de este caso y por qué se los estoy comentando el día de hoy? Es porque Nubank, al ser una empresa financiera, toma una decisión de irse prácticamente de forma completa hacia la nube. ¿Ok? Entonces, eso refuerza que hoy en día yo no solamente tengo que tener una estrategia a nivel de visión, de misión de la compañía, sino que cuando eso lo quiero llevar en la práctica y quiero ejecutarlo, la nube puede ser un tremendo aliado en esa agilidad que yo busco para poder efectivamente desplegar procesos de negocio de la forma más rápida posible. ¿Qué es lo que nosotros también tenemos que considerar acá? Por supuesto, transversalmente, seguridad. Y en este caso, Nubank es una empresa que confía en nosotros y es un cliente con el cual trabajamos desde muy cerca. Entonces, si alguien como la industria financiera, que usualmente son industrias más bien tradicionales, puede tomar esta decisión e irse hacia la nube, creo que todos lo pueden hacer, ¿ya? Y eso es ese es el mensaje final que quiero dejarles, que ir a la nube y ser seguro en la nube no es exclusivo de los unicornios, no es exclusivo de Mercado Libre, de Rappi, de las empresas que todos sabemos que están en la nube. Hoy día cualquiera puede tomar esta decisión. No digo que va a ser algo fácil ni rápido, pero puede tomar esta decisión de decir, nosotros vamos a cambiar y en un plazo, de 5 o 10 años, vamos a ir a una digamos, una plataforma digital completamente distinta, o vamos a hacer las cosas de la forma totalmente diferente a como hoy en día lo estamos haciendo. Eso es lo que tenía preparado para ustedes el día de hoy. Nuevamente agradecerles mucho la presencia y cedo nuevamente la palabra a Eduardo. Muchas gracias, Luis, por tu presentación. Le damos entonces la palabra a Luis Emilio Linares de Rackspace para que continúe con su presentación. Bienvenido, Luis Emilio. Pues Eduardo, primera vez que presento ahora como proveedor, entonces qué rico volver a CXO Forum. Bueno, pues vamos a contarles la evolución de la nube, cómo transformar su negocio para el futuro. Entonces, si quieres, Lucía, pasemos a la siguiente. Esta presentación, solo para que ustedes la tengan, esta es como la historia de Rackspace. Nosotros venimos desde hace 20 y pico de años en esta transformación y operamos en diferentes países, estamos en toda la región. El casualmente estoy desde México, entonces lo que necesiten con el mayor de los gustos. Si quieres, Lucía, pasemos a la siguiente. Yo quería como compartir con ustedes la historia nuestra desde la experiencia que hemos tenido como Rackspace y cómo nos ha tocado esa transformación. ¿Sí? Hace tal vez 25 años, cuando empezamos con el tema de cloud, de las primeras clouds que existió en el mercado era Rackspace. Luego empezamos con el tema de innovación, nació el tema de OpenStack, y lo hicimos con la NASA y fue muy popular en algunas regiones en Latinoamérica. Hoy en día, pues cuando empezaron todo el tema de esta nueva palabra que llaman los hyperscalers, que es AWS, Azure y GCP, se tomó una decisión estratégica de, en vez de pelear contra este mundo de las nubes, más bien, ¿por qué no nos unimos a ellas? Y nos tocó reinventarnos, que es lo que nos pasa hoy en día con la nube. La nube hoy en día nos está obligando a reinventarnos como compañías. Y lo que hicimos hoy en día fue que
aprendimos a lo que era nuestra ventaja competitiva, que era nuestro servicio, enfocarlo a este nuevo mercado. Entonces nos fuimos a un modelo de multicloud. Y nos enfocamos en 4 temas, en el tema de datos, apps y seguridad. Después de esto hemos evolucionado al ejercicio de servicios profesionales. Y esa ha sido como nuestra transformación en la cual nos estamos moviendo hoy en día. Listo, si quieres, Lucía, pasemos a la siguiente. Y pues para llegar a ese tema de la nube es como el tema de subir al Everest. Todo el mundo quiere subir al Everest, pero para eso hay bastantes retos, ¿no? Está el clima, la presión atmosférica, grietas. Muchas veces los que suben, hay veces que no bajan. Y la nube nos pasa exactamente lo mismo. El tema de la seguridad, el tema del cumplimiento, el tema de los procesos, porque cambian nuestros procesos y nuestros nuevos modelos de costo. Y esto es un tema que nos toca cambiar entre ese tema que llamamos procesos, tecnología y capacitar y habilitar a nuestra gente, porque no la podemos cambiar, ¿sí? Y que son capacidades que necesitamos hoy para poder afrontar estos desafíos. Pasamos a la siguiente. Y pues hoy en día tenemos muchas oportunidades con todas las tecnologías que nos están apareciendo emergentemente con el tema de la nube, ¿sí? O sea, ya están el tema de los sensores, ya el tema de 5G, ahora el tema de Starlink con el tema de que podemos tener teléfonos el día de mañana para hablar desde Marte, pero para mí la magia es que ya uno no va a tener espacio en la Tierra en donde uno puede tener un espacio para conectarse, todo el tema de los datos. Hoy con la pandemia nos volvimos Virtual Enterprise porque ya no estamos en donde estábamos tradicionalmente, y ese ha sido el proceso en el cual nos hemos venido desempeñando. Y por último y no menos importante, empezó a salir un tema muy importante en las compañías de sostenibilidad, de economías sostenibles. Y hoy en día se volvió un capítulo nuevo en las agendas de las empresas. Y para eso, para reducir lo que llama nuestra huella de carbono, han empezado a salir nuevas iniciativas alrededor de esto. Si quieres, pasemos a la siguiente. Y esta evolución lo que nos ha permitido es tratar de pensar de una manera diferente. Antes pensábamos en máquinas virtuales, hoy en día pensamos en contenedores y serverless. Antes pensábamos en los data warehouse, hoy en día pensábamos en los lagos de datos. Antes teníamos el tema de los SOCs, hoy en día pensamos en cómo puedo monitorear automáticamente y que se remedien las cosas. Antes hacíamos las cosas a modo cascada, hoy en día con el tema de Agile y DevOps se volvió muy, muy diferente. Y lo que nos ha pasado es que hoy en día hay nuevos métodos, nuevas tecnologías y nuevos skills que necesitamos para poder volver esto de una manera diferente. El tema de que todo se vuelva código, ¿sí? Antes decíamos que esto no era importante, hoy se nos volvió algo relevante en nuestras compañías. Si quieres, pasamos a la siguiente. Y el espectro ha cambiado en el tema de TI, o sea, de construirlo on-premise en nuestro data center, construirlo en la nube, que sea rápido, y sea nativo, porque cuando es nativo es mucho más económico en el sentido de que mi costo de oportunidad, en especial en este momento con el tema de cuánto nos demoramos comprando un servidor, a cuando lo ponemos hoy en día en cuestión de segundos en la nube. Y eso ha sido una diferencia bien importante para mejorar y generar hoy en día oportunidades de innovación con nuestros clientes hoy en día en el mercado. Entonces, si quieres, pasemos al siguiente. Entonces, nosotros en Rackspace, ¿qué creemos? Que la nube nos ayuda a transformar, a que sea un catalizador, a que evolucionemos y que no tengamos hoy en día fronteras, ¿sí? La nube nos ha ayudado o nos va a permitir al tema de que la innovación sea mucho más rápida, que tengamos nuevas fuentes de ingresos, empezar a jugar con el tema de los datos. Hoy en día con las nubes podemos hacer el Customer Analytics Record, poner un registro único de cliente, poder tener cosas muy diferentes a las que teníamos antes. Y nuestra filosofía es valorarnos en los datos, la seguridad por diseño, no es una capacidad por separado, sino viene desde el ADN de lo que estamos haciendo y que las soluciones sean sostenibles. Si quieres, pasemos a la siguiente. Y pues lo que hacemos es una metodología que hoy en día la aplicamos independiente del mercado, con el tema de para AWS, para Azure, para Google, y lo que tratamos es de ayudar a nuestros clientes en advice, ayudarlos a transformar, administrarlos y luego optimizarlos, y que sea hasta un ciclo constante para poder ir avanzando en este proceso. Entonces, esta es una metodología que hemos desarrollado hace ya algo así como unos 10 años, que nos ha permitido empezar a tener un mejor retorno de la inversión para todos los proyectos que hacemos hoy en día en esa transformación hacia la nube. Y por último, y no menos importante, está como ese journey completo. Entonces, si quieres, pasemos al siguiente.
Y es lo que hacemos hoy en día, es como en una prueba matemática. Hacemos primero un assessment, resolvemos el problema, lo probamos para 1, para n más 1, y luego escalamos. Así como cuando hicimos en las clases de lógica matemática, así es como lo tratamos de hacer hoy en día. Descubrimos qué tenemos y miramos cómo aterrizamos en esa nube, cuál es la mejor nube que hace fit, nos apalancamos en los pilares, que es el centro de excelencia del tema de DevSecOps, porque como les decimos, el tema de seguridad va nativo desde el diseño, y probamos, como cuando uno prueba, funciona para 1, para n más 1, y ya escalamos. Y esta ha sido nuestra manera como hoy en día transformamos el negocio hacia el futuro. Esto lo hemos hecho cientos de veces alrededor del mundo. Lo tenemos con varios clientes que hemos trabajado en Latinoamérica y nos ha permitido tener una experiencia en ese journey hacia el mundo digital. Eso es de nuestra parte, doctor Rueda. Muchas gracias, Luis Emilio. Aquí están los datos de Luis Emilio para los que deseen mayor información. Y ya ahora, al terminar la última presentación, pasaremos a la parte de las preguntas. Entonces, vamos a darle la bienvenida a Luis Zaira de Microfocus para terminar la presentación. Gracias. De hoy. Exacto. Adelante, ¿Me escucha bien, cierto? sí. Gracias. ¿Me confirma si se puede ver la pantalla completa, por favor? Ya. Listo. Buenas tardes a todos. Luis Zaira por acá. Soy arquitecto de preventa para la TAM, de Microfocus. Y bueno, hoy día les voy a dar un poco acerca de lo que implica dentro de las operaciones de TI transitar por este camino de transformación en la nube. Mis antecesores me parece que han explicado bastante claro, ¿no es cierto?, conciso, todos los desafíos que esto conlleva, tendencias, ¿no es cierto? Y bueno, nuestro foco claramente es bastante en lo que a la operación se refiere. Yo quise traer para empezar la charla, ¿de acuerdo? Algunas predicciones que hizo IDC para este año y en adelante, ¿de acuerdo? Y en el cual voy a ponerle foco pues en los que están más cercanos a la fecha de hoy, ¿de acuerdo? Y que consiste en el foco en el que las principales compañías, o un porcentaje de las principales compañías de la TAM, pues van a enfocarse en lo que respecta a temas de cloud. Por ejemplo, aquí podemos ver de que el 35% de las 5.000 empresas más grandes de la TAM están reajustando el foco sobre el cual estaban seleccionando sus nubes públicas. Ahora están como reacomodando los objetivos, ya no los objetivos como área de TI, sino están cambiando a objetivos más de negocio, ¿de acuerdo? Otra tendencia importante, otra predicción importante es que 40%, se espera que el 40% de estas 5.000 top companies, ¿de acuerdo?, estén utilizando tecnología basada en inteligencia artificial, tecnología basadas en cloud, ¿de acuerdo? Sin embargo, de ese total, un 30% no van a poder, digamos, poder conllevar o poderle sacar el jugo a este tipo de tecnologías por un tema que también mis antecesores han nombrado y que también es uno de los principales temas, y es el tema del recurso humano, ¿no es cierto? Los skills técnicos, hoy en día hay una escasez importante y eso se va a ver reflejado de algún modo, tanto hoy, digamos, como en el futuro inmediato, ¿bien? Y después, también hay una fuerte tendencia al corto plazo para lo que es la redistribución de los costos, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista de adquisición de software como servicio, ¿de acuerdo? Y que esté obviamente basado en plataformas cloud, ¿de acuerdo? Y todo lo que tiene que ver con workspace virtual y temas de conectividad. Hay una fuerte tendencia, digamos, entonces, en la evolución, digamos, de cloud. Hay unas tendencias que quise ponerlas hoy, pero por un tema de tiempo creo que no era necesario, pero era muy interesante, unas predicciones del 2019, donde ya avisaban, digamos, una muy fuerte tendencia a la adopción, ¿no? Entonces, el tema de la pandemia fue algo que aceleró, digamos, y hoy en día esa es una realidad. Bien. Aterrizando un poco más este contexto, el tema de transformación en nube, ¿de acuerdo? Creemos de que tiene que estar siempre enfocado
digamos, colocando como prioridad la necesidad de la empresa, ¿no es cierto? No descuidar las fuentes de revenue, siempre pensando en la optimización del negocio, ¿de acuerdo? Tener muy como foco, ¿de acuerdo? Todos los desafíos que va a implicar hacer una transformación de este estilo, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que implica en cuanto a velocidad, en cuanto al riesgo y obviamente cuánto es el costo que representa el emprender ese tipo de iniciativas, ¿de acuerdo? Y un tema también quizás bastante clave es tener en cuenta cuál es el impacto que va a tener los entornos que estoy administrando ante estas iniciativas de transformación, ¿no? Tener muy clara cuál es la infraestructura, cuáles son las aplicaciones y la información que se va a ver comprometida ante este tipo de iniciativas, ¿bien? La realidad también es de que el sistema, o mejor dicho, el ecosistema que hace parte de la realidad de los clientes es bastante heterogéneo, ¿no es cierto? Hoy en día le llamamos ambiente híbrido, ¿no es cierto?, a todo lo que arrastramos en cuanto a tecnología legada y tecnología más vanguardista y tecnología más muy de cloud, ¿no es cierto? Inteligencia artificial, machine learning, IoT, el tema de nube, multicloud. Entonces es una realidad con la que tendremos que aprender pues a convivir, ¿de acuerdo? Y sacar lo mejor de cada una de estas tecnologías. Es un tema que tenemos que tener en cuenta. Ahora voy a traer a colación un concepto de fábrica digital, un poco para dar contexto pues a la charla de hoy. Básicamente este concepto de fábrica digital, hay una nota que McKinsey publicó hace un par de años, donde habla bastante claro sobre el tema, pero en resumidas cuentas, el concepto de fábrica digital básicamente lo que busca es brindarnos un modelo para operar, ¿de acuerdo? Y que está muy centrado en el producto, ¿de acuerdo? Este modelo de fábrica digital lo que propone es de que enfoquemos desde el punto de vista de producto toda aplicación o servicio que queramos poner en producción, ¿de acuerdo? Y cada una de estos productos, de acuerdo a la idea, es de que se formen equipos multidisciplinarios, ¿de acuerdo? Para que desarrollen, testen y pongan y vayan liberando nuevas versiones de estos productos digitales, ¿de acuerdo? Esto conlleva también la necesidad de convertir el área de operaciones de TI en un centro de excelencia pues, de TI, ¿de acuerdo? Y aquí la idea es de que este centro de excelencia, que sería como la evolución del área de TI, ¿de acuerdo?, sea una plataforma que tenga el suficiente nivel en cuanto a automatización se refiere, pues para soportar todo lo que la gestión del servicio, el monitoreo, todo lo que el ongoing de la operación requiere para cumplir, digamos, con los niveles de servicio que cada producto digital, digamos, requiere. ¿Bien? Y la idea es de que nos apalanquemos pues de estas tecnologías, muchas de ellas basadas en inteligencia artificial para hacer inteligente esta gestión, ¿de acuerdo? Entonces, como les comentaba, aquí el principal desafío está en que el equipo de operaciones de TI, ¿de acuerdo?, esté lo suficientemente equipado para soportar, digamos, esta manera de enfocar el desarrollo y la liberación de nuevos productos digitales, ¿de acuerdo? Hoy en día, estos equipos que hacen parte del ongoing de operaciones, por lo general, cuentan con herramientas pues, bastante puntuales, ¿no es cierto? Alguna de ellas que con un soporte vencido quizás, pero que les funciona, ¿no es cierto? Pero en la práctica esto nos expone, ¿no es cierto? Porque ante alguna caída generalizada tardamos mucho tiempo en identificar causa raíz de problemas, ¿no es cierto? Identificar cuál es el problema que estoy aquejando, cómo restablezco el servicio, y por el lado de la seguridad, la exposición a las vulnerabilidades, ¿no es cierto? Y el alto tiempo de respuesta que implica pues, sobreponerme a estos incidentes. En este contexto, ¿de acuerdo? Yo les quería plantear 4 áreas funcionales y que creemos que son claves para simplificar la operación en este contexto de fábrica digital y la necesidad del área de operaciones de TI, digamos, como de tener un foco, ¿de acuerdo? Y sobre el cual basar su gestión. Estas 4 áreas claves básicamente consisten en lo siguiente. Consiste en abordar toda la temática de gestión del servicio, ¿de acuerdo? Cubrir todo lo que requiere la entrega de servicios, ¿de acuerdo? ¿Qué significa eso? Que operativamente ser capaces de responder a la velocidad que el negocio requiere
en cuanto a la habilitación de recursos de TI se refiere, nuevamente. Todo lo que es el aseguramiento de servicios, que básicamente son habilitar capacidades de monitoreo, observabilidad, tener visibilidad, tanto a alto nivel como a nivel más operacional, en qué estado de la salud se encuentran mis servicios, ¿no es cierto? Y un tema también no menor, el tema de la gobernanza de los servicios, ¿no es cierto? ¿Qué tan consistente soy con emprender mis planes de parchado, ¿no es cierto?, a infraestructura o servicios que están en ambientes heterogéneos, parte está en on-premise, parte está en la nube y otros están en plena transición. Cómo, digamos, no dejo en el aire, digamos, que se me escape ninguno de estos puntos. Y eso es clave, contar con una plataforma, con un roadmap, con una práctica que me ayude abordar de inicio a fin, digamos, este tipo de iniciativas. Cuando hacemos doble clic dentro de estas capacidades funcionales, aquí seguramente sí van a saltar algunas funciones, tareas o áreas que sí son más familiares, ¿no es cierto? Para todos los que estamos acá, cuando hice doble clic y ahí empezaron a salir estos temas, ahí seguramente ahí sí hace match un poco con lo que alguno de ustedes puede estar lidiando en el día a día, ¿no? Tenemos como eje fundamental un concepto sobre esta plataforma, sobre esta práctica, al cual llamamos Optic, ¿de acuerdo? Esta plataforma Optic no es más que una serie de tecnología, ¿de acuerdo?, que nos va a ayudar a sostener cada uno de estos pilares fundamentales, ¿ven? Estos pilares fundamentales están basados en automatización, ¿de acuerdo? Descubrimiento automático, y beneficiarnos de las capacidades que hoy en día están bastante maduras en el mercado, capacidades analíticas para hacer más inteligente la gestión, capacidades de manejo de datos, ¿de acuerdo? Y qué tan capaces vamos a ser de consolidar todas esas fuentes de información que las tengo por silos, ¿no es cierto? Y poder empezar a generar paneles, ¿no es cierto?, a todo nivel, pues para dar transparencia al negocio, ¿no es cierto? Y también disponibilizar, digamos, todas las fuentes, APIs, digamos, para que proveedores o sistemas externos también puedan consumir o traer información a esta práctica. En eso consiste este modelo del cual les estoy hablando. ¿Ven? Hagamos un doble clic sobre a lo que llamamos Service Fulfillment. Hace un momento el compañero Luis Berger nos daba un dato muy interesante acerca de lo que es este multicloud, ¿no es cierto? Hoy en día muchos clientes, si hacemos una encuesta, vamos a encontrarnos con que más de uno está con algún tipo de contrato o utilizando múltiples nubes para alojar determinado tipo de servicios o utilizando distinto tipo de servicios. Esta práctica o este ejercicio o ese dato que nos da es bastante revelador porque por un lado está, ¿no es cierto?, la propensión al uso, ¿no es cierto?, al consumo de estas multiclouds, como lo llamamos, pero por otro lado, esto va a conllevar la necesidad de controlar el uso que estamos haciendo de estos recursos, ¿de acuerdo? Y para eso, nosotros tenemos dentro de este marco de prácticas todo lo que tiene que ver con Service Fulfillment y que nos va a ayudar a dar visibilidad, ¿de acuerdo?, a los recursos que estamos utilizando a lo que llamamos multicloud, y eso incluye los ambientes on-premise, ¿de acuerdo? Vamos a poder tener eventualmente visibilidad de los costos y gastos que estamos incurriendo al utilizar estos recursos heterogéneos y que se encuentran alojados en múltiples nubes, ¿de acuerdo? La idea es centralizar toda esa gestión, ¿bien? Y además, pues también beneficiarnos de los beneficios que nos entrega la inteligencia artificial. O sea, inteligencia artificial no solo procesa grandes cantidades de información o las analiza, sino también es capaz de indicarnos de qué manera podemos mejorar o incrementar, optimizar el gasto que estamos haciendo al utilizar recursos de distintos proveedores. Entonces, esto es la solución, digamos, que estamos promocionando muy activamente para todo lo que es el tema de adopción multicloud, ¿de acuerdo? En resumen, este concepto de fábrica digital, como les comentaba, tiene un foco muy potente en lo que es la generación de productos digitales, ¿de acuerdo? Y esto va a requerir de que el área de operaciones de TI, digamos, esté en la capacidad de pues llevar, digamos, esta dinámica,
¿de acuerdo? Y para eso es que les hablé de manera muy rápida acerca de la plataforma Optic y cómo podríamos ayudar en esa transición al área de operaciones. Bien, entonces Optic, en palabras simples, nos va a ayudar a simplificar, ¿de acuerdo? La transformación de las operaciones, nos va a ayudar a simplificar el trabajo que esto conlleva, nos va a brindar capacidades inteligentes, digamos, para poder lidiar pues, con esta situación, con este contexto, muy apalancado de tecnología basada de inteligencia artificial. Y después nos va a ayudar a tener visibilidad del consumo que estamos haciendo al utilizar recursos que están en distintas nubes, ¿de acuerdo? Pues, ¿cuál es la idea? ¿No es cierto? Es básicamente de que el área de TI, como les comenté, se convierta en un área de excelencia operacional, digamos, y que se encuentre en condiciones de soportar estas fábricas digitales. Hoy en día esto es una tendencia también. Hay muchas compañías que están un poco adoptando este enfoque y sin embargo, yo aquí lo que les vine a hacer es un poco comentarles sobre esta tendencia que seguramente ustedes ya la deben de tener bastante presente, ¿no? Entonces, aquí la idea es de que les entreguemos un abanico de posibilidades, digamos, para que según la necesidad que ustedes tengan, podamos hacer uso de cada una de estas funciones. Lo mismo para el tema de usuario final. Paola nos comentaba al inicio que, bueno, tienen soluciones muy interesantes con lo que tiene que ver con la unicanalidad, ¿no es cierto? Ese es un tema de innovación pura, enfocada al usuario final. Si lo llevamos al ámbito de operaciones, nuestra idea también es de que la experiencia del usuario con el soporte, con las operaciones de TI, digamos, pues sea lo más transparente posible y lo más fácil para el usuario, y para eso también tenemos herramientas alternativas para soportar este camino, ¿de acuerdo? Y después, cuando hablamos de optimización del uso de la nube, pues no podemos empezar a optimizar costos, ¿no es cierto?, si es que no tenemos visibilidad, ¿no? Entonces, es por eso que les quería comentar sobre este caso muy particular, donde en la actualidad tenemos soluciones que ayudan a las empresas a tener visibilidad total desde el punto de vista de costos y de gobernanza del uso que se está haciendo al utilizar recursos de nubes públicas, privadas o un mix, como se le quiera llamar. Entonces, Optic, digamos, a través de esta tecnología, nos va a permitir, primero, tener pues, bases sólidas para montar una operación de operaciones de TI sobre ella, y después nos va a brindar innovación para que según la necesidad que ustedes tengan, pues podamos disponer de alguno de estos canales, digamos, con los que los usuarios o clientes van a accesar, ¿bien? Y dependiendo de la temática, digamos, vamos a poder habilitar alguna función adicional, ¿de acuerdo? Si lo queremos llevar al ámbito de soluciones, prácticas, bueno, cada una de estas cajitas representan, digamos, cuál es la práctica, cuál es el foco, cuál es el área donde podemos aportar valor dentro del ámbito de operaciones, ¿bien? Entonces aquí básicamente es la invitación pues a invitarlos a conocer, digamos, el portafolio de ITOM, que básicamente es un portafolio que nos va a ayudar a gestionar eficientemente las operaciones de TI, ¿de acuerdo? Y con un foco muy especial en esta iniciativa y que fue la temática de hoy, ¿no? Que es el tema del tránsito a la nube, ¿no? Estas soluciones están, digamos, disponibles para ser consumidas como servicio, ¿de acuerdo? O ser montadas en alguna nube pública. Esta es mucho la tendencia que estamos viendo en el mercado actual en la TAM, ¿de acuerdo? Y bueno, alguna información adicional que les vamos a dejar por acá, ¿de acuerdo? Para que puedan revisar más información y algún contacto que ustedes quieran establecer con nosotros, cualquier duda, cualquier necesidad, estaremos muy agradecidos de poder colaborarles. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Abrimos ya el espacio para las preguntas. Invitamos a las personas que puedan ir colocando las preguntas en el chat. Si quiere, Luis, deja de presentar para volver a... Ok. Entonces, podemos empezar con Darío. Darío, tú hablabas que muchas empresas en Latinoamérica y en Colombia
más que empezar a usar inteligencia artificial, el primer paso es, oiga, organicen los datos. Empiecen por organizar los datos y luego piensen en el tema de inteligencia artificial. Siendo la nube uno de los, digamos que los precursores que más ha empujado al tema de la inteligencia artificial, ¿cómo podemos compaginar eso? Qué pena, no entendí bien la pregunta. ¿Lo puedes repetir? Tú hiciste una recomendación de que antes que hagan uso de la inteligencia artificial arreglen los datos, ¿no? Organicen los datos, piensen en un proyecto pequeño, hagan que las expectativas sean más bajas para que las cajitas del estadio de las empresas sean amarillas y no verdes o rojas, ¿sí? Pero hoy en día mucha gente ve a la nube como una fuente de muchos recursos que hacen uso de la inteligencia artificial. Listo, ¿Cómo ya. no usarla si están ahí? Listo, no. Entonces, ya, entendí, súper buena pregunta. No se trata tanto de eso, de no utilizar lo que ya está, sino se trata de dos cosas. Primero, la tecnología existe, ese es el tema, o sea, no estamos frente a una limitación tecnológica, estamos frente a una limitación cultural. Y digo que no hay una limitación tecnológica, pues porque Netflix existe y Spotify existe y Amazon existe. Entonces no hay una limitación desde el punto de vista de hardware ni desde el punto de vista técnico, sino una limitación cultural. Entonces, ¿cómo se hace eso desde el punto de vista metodológico? Desde el punto de vista metodológico es, si hay herramientas de inteligencia artificial fáciles de utilizar y disponibles y que generen valor a negocio, está bien explorarlas. Y en ese sentido se vuelven de valor las áreas de innovación y las áreas de ciencia de datos. Entran y ven qué les sirve al negocio y se lo entregan. Igual muchas empresas están utilizando inteligencia artificial muy avanzada, incluso sin darse cuenta. Por ejemplo, si hacen pauta con Google Ads o con Facebook Ads, eso está plagado de herramientas de inteligencia artificial. Entonces, no se trata de no utilizarlas, se trata es de cómo yo hago que tenga valor de negocio. Esa es la forma de hermanarlos, es cuál es el valor que yo le estoy sacando a eso, más allá de que sea chévere. Ok, gracias. Esta pregunta para Andrea. Andrea, hablaste de la omnicanalidad como un camino para ayudar a mejorar la experiencia de nuestros clientes. Siempre se ha hablado de ese tema de omnicanalidad hace muchos años. Hoy en día parece que es algo mucho más concreto. A nivel de Latinoamérica, ustedes tienen cifra de cuántas empresas, porcentaje de empresas o qué sector de industria o comercio son los que más están usando la omnicanalidad para poder hacer una realidad de mejorar la satisfacción de nuestros clientes? Esa es una excelente pregunta porque sin ánimos de exagerar, creo que el tema de la omnicanalidad abarcaría todas las industrias. En este momento no te podría dar una cifra exacta de qué cantidad de empresas o en las diferentes industrias lo están utilizando, pero el punto es nuestra experiencia con los diferentes, con nuestros clientes en las diferentes industrias, sea banca, sea retail, incluso ahora, por ejemplo, el sector de educación, que con este boom de la pandemia ya los programas están ofreciéndose completamente digital, ya vemos que todas las empresas de alguna forma tienen que proveer una experiencia digital para sus usuarios. Sea esto WhatsApp, que ahora está en el boom y que por lo menos en Latinoamérica es el canal, uno de los canales más utilizados, pero en Norteamérica, por ejemplo, las industrias prefieren, o los clientes prefieren comunicarse con las empresas a través de Facebook Messenger, por ejemplo. Pero independiente de la industria, ya hemos identificado que en todos los puntos de interacción de un usuario con una organización, siempre va a haber la oportunidad de presentar un canal diferente para comunicarse de acuerdo a las expectativas de los clientes. Si yo quiero, no sé, antes que era hacer una llamada al contact center y que me dieran
una solución, y este tema de soporte y de servicio al cliente abarca todas las industrias, o ahora que ya puedo tener un chatbot que me responde a través de WhatsApp, o incluso las nuevas generaciones que ya están en Instagram, por ejemplo, y ya las marcas pueden ofrecer servicio a través de Instagram. Entonces, independiente del tipo de la empresa o independiente de la industria en la que nos encontremos, todas las empresas ya deben estar transformando su comunicación y sus puntos de interacción con los clientes a una experiencia que le permitan al usuario escoger el canal por el cual se quieren comunicar, y a través de diferentes dispositivos. No sé si con eso respondí tu inquietud. Sí, Andrea, gracias. Para Luis Berger, tú hablabas del crecimiento que ha tenido la nube híbrida en estos días. Todos sabemos la falta de hardware que hay hoy. Hay un problema de despacho. Y mostraba el ejemplo de Nubank, donde ellos comentaban, por ser una startup, es que es fácil olvidar todo y comenzar de cero. El tema de seguridad, cuando las empresas llevan años trabajando desde los primeros firewalls que conectaban las empresas, y hoy en día extendiéndosela por el trabajo remoto, entonces el área de cubrir es todavía mucho más grande. ¿Cuál sería la recomendación de ustedes para las empresas? ¿Hay que rehacer la arquitectura completamente o se puede seguir agregando soluciones para asegurar cada vez más los datos de la empresa? Es una excelente pregunta, Eduardo, y a mí me gusta siempre utilizar como referencia algo que se llama seguridad en profundidad, que es básicamente la seguridad vista sobre un nivel, digamos, sobre como una especie de arquitectura de distintas capas. Entonces, no hay una solución única, y tuviste con un punto fundamental que es el firewall, o digamos el cortafuego, donde la empresa básicamente lo ponía de salida de internet y con eso estaba cubierto. Hoy en día, a medida que los usuarios se conectan desde sus casas, digitalizamos procesos, hay aplicativos nuevos, hay, por ejemplo, desarrolladores cada vez más involucrados en el negocio, es que necesitamos distintas capas. Entonces, creo que ese proceso hoy en día no está muy claro para muchos, y ese es el por qué, por ejemplo, fabricantes como Fortinet están disponibles para poder ayudar, y es parte de nuestro rol fundamental, poder ayudar a las organizaciones primero a entender ese riesgo, definir cuál es la estrategia correcta y obviamente sobre eso empezar a trabajar más en el mediano o largo plazo, no tanto una relación, digamos, transaccional, sino más bien una relación estratégica. Mi recomendación para alguien que hoy día no tiene nada y quiera partir, soy muy amigo personalmente de los marcos de seguridad. Hay uno que me encanta que se llama NIST Cybersecurity Framework, y que me permite a mí entender desde una base cuáles son las distintas necesidades y cómo yo las estoy cubriendo. Y con ese detalle y esa brecha, luego de haber hecho este análisis, puedo empezar a entender qué es lo que realmente necesito en ciberseguridad y hacer lo que nosotros llamamos una inversión orgánica. Empezar a invertir en lo que realmente necesito y no llenarme de soluciones que al final del día no van a proteger a la organización y puede ser víctima, al igual que, digamos, muchas organizaciones a nivel mundial, de un ataque teniendo millones de controles implementados dentro, pero no necesariamente es la bala de plata que nos va a asegurar que eso no ocurra. Entonces, esa es mi recomendación. Tomar esto desde un punto de vista más general y empezar a bajar en lo específico antes de plantear siquiera una solución. Gracias, Luis. Esta pregunta para Luis Emilio. Tú hablabas de la metodología que han venido desarrollando en Rackspace para acompañar a las compañías en este journey sobre de la transformación digital. ¿Tú puedes ampliar un poco más cuál es el apoyo que ustedes ofrecen para las empresas? Claro que sí. Lo que nosotros hacemos hoy en día es independiente en el momento que se encuentre hoy en día una empresa, o sea, empezando el tema de la transformación en la nube, o ya sea una empresa que esté nacida en la nube o esté en ese proceso en la mitad,
tenemos offerings para acompañarlos en esa transición. Entonces, arrancamos con empresas que normalmente dicen, yo me quiero subir a la nube, o lo he intentado varias veces y me ha tocado bajarme por el tema de los costos. Entonces les ayudamos a decir, mire, usted se tiene que subir de esta manera. La nube que a usted le sirve es la A, la B o la C, o la A y la B. Y su ecosistema se tiene que ir en estas 10 olas para subirse a la nube. Su capacidad analítica, por lo que usted tiene, debe hacer esto. O si su esquema de licenciamiento es con Oracle, debería ser tal otro. Después de eso, los apoyamos en diferentes sprints. Uno es, yo te ayudo a construir tu centro de excelencia para generar los patrones. O te monto una solución de DevOps para que, independiente de la nube, puedas poder hacer todo el Continuous Integration y Continuous Delivery. Y lo otro que empezamos es hacer migraciones. Entonces es empezar a subir ya esos workloads que dijimos cómo se tenían que subir, empezar a subirlos en ese roadmap que se creó. Lo otro que también ayudamos es en el tema de Cloud Native Development. Entonces hemos transformado cores de compañías que dicen yo quiero volverlo 100% cloud, o por ejemplo quiero desacoplarme de la nube. Hay empresas que hoy en día nos piden el favor de, mire, yo me casé con la nube A, pero mis inversionistas nuevos en esta segunda ronda de inversión nos están pidiendo que nos desacoplemos de A para poder correr el día de mañana en B y C, y les ayudamos con esa transformación. O hay clientes que nos dicen, mire, yo quiero arrancar en la nube y quiero empezar con el tema de analítica. Entonces les ayudamos con el tema de Data Ops, ML Ops, que es para poder hacer todo el control de versiones de los datos, y el de Machine Learning para el tema de poderlos mover y poderlo escalar dentro de la compañía, y hacer todo su data lake, todo su despliegue en la nube para poderlo hacer. Entonces, dependiendo del momento en el que se encuentre, tendremos como diferentes piezas de Lego para poder construir ese camino hacia la nube. Perfecto, Luis, muchas gracias. Y para Zaira, tú hablabas que uno de los retos de las áreas de operaciones tiene que ellos están más dados a soportar empleados, personas, infraestructura, y no tanto el negocio. Y que ustedes tienen una herramienta, Optic, que permite ayudarla a convertir las áreas de operaciones de TI a centros de excelencia a través de automatización, inteligencia artificial, machine learning, y poder realmente hacer que las áreas de operaciones trabajen para el negocio. ¿Puedes hacer un resumen muy rápido sobre cómo funciona eso? Sí, gracias por la pregunta, interesante. Bueno, existen varios casos de uso que nos ayudan a demostrar el valor que le da Optic, digamos, al negocio directamente. Por ejemplo, uno de los casos de uso en los que uno puede ver reflejado el valor de manera más rápida, ¿de acuerdo? Es la automatización, por ejemplo, ¿de acuerdo? Sucede mucho que en el ámbito de las operaciones existen procedimientos ya bastante establecidos, ¿de acuerdo? Donde un equipo de operaciones que trabaja bajo turnos está trabajando constantemente, ¿no es cierto? ¿Cuál es la característica que hemos visto en este tipo de operación? Es de que, pues bueno, las tareas, ¿no es cierto?, que son rutinarias, ya son conocidas, establecidas, muchas de ellas documentadas, ¿no es cierto? Y esas son las características que buscamos dentro de las operaciones para empezar a utilizar automatización. Entonces, ahí hay un primer, digamos, foco, y donde muy probable la utilización de Optic nos puede ayudar con el enfoque de automatización a empezar a dar valor a estas temáticas, ¿de acuerdo? Otro enfoque que le podríamos dar a Optic, digamos, como para darle valor al negocio, ¿de acuerdo? Es en lo que llamamos Optic Data Lake, ¿de acuerdo? En el ámbito de la observabilidad y del monitoreo de los servicios que pueden estar en ambientes legados, en un premise o en la nube, o un mix de todas, ¿de acuerdo? Lo que están haciendo todas estas herramientas de monitoreo es generando información de métricas, ¿no es cierto? De logs, de eventos. La idea es de que este Optic Data Lake, esta capa de procesamiento, consolide toda esta información, ¿de acuerdo? En caso que tenga que integrarme con herramientas de tercero, esas son herramientas que Optic nos brinda para consolidar toda esta información. En esta capa de lago de datos, la idea es de que resida toda esta información unificada, ¿de acuerdo? Y la idea es de que Optic Data Lake, al ser una base de datos que está hecha para Big Data, sea capaz de generar informes operativos, paneles de control que no solamente le den visibilidad
a la gente de operaciones, sino también al ejecutivo de TI, a quien no necesariamente le interese ver en qué estado o en qué disponibilidad se encuentra el servicio, únicamente le interesa saber si la aplicación está arriba o abajo, o si estoy cumpliendo con el nivel de servicio comprometido. Entonces, esos son como dos casos de uso bastante específicos, ¿de acuerdo? Donde podemos empezar a darle visibilidad al negocio al adoptar este enfoque de Optic. ¿Bien? Gracias, Luis. Bueno, que hay una pregunta de Leonardo Gaitán. A ver quiénes de ustedes pueden responder o varios. Dice, varios expositores mencionaron el aspecto de la escasez de profesionales de TI. Dentro de ese contexto, ¿qué perfiles consideran son los más difíciles de conseguir y o dónde ven las mejores oportunidades para quienes quieren crecer su perfil como profesional en proyectos de la nube? No sé quién quiere dar una respuesta. Creo que, a ver, hoy en día es sumamente difícil conseguir gente que realmente entienda y posiblemente, no quiero adelantarme, pero Darío posiblemente lo ve en su día a día, el negocio, digamos, asociado con la tecnología. A veces alguien es muy experto en una tecnología, pero no logra aplicarla a lo que realmente la organización quiere, y esos perfiles hoy en día están, digamos, sumamente digamos, en alta demanda. Si yo le pudiera recomendar a alguien, creo que una buena base hoy en día de conocimiento en nube es empezar por lo que los profesores llaman certificaciones fundacionales, empezar con una base a entender ese lenguaje y sobre eso tender a una línea de especialización. Por ejemplo, entiendo que Darío ve datos, hay gente que ve infraestructura, hay otra gente que ve seguridad, hay gente que ve bases de datos, etc. Entonces, definir bien cuál es tu siguiente paso y sobre eso, digamos, empezar a especializarte, y creo que hoy en día la especialización es lo que está pagando. O sea, saber, por ejemplo, de algo y no ser generalista es lo que realmente el mercado está buscando. En el caso de nosotros, como Fortinet, buscamos un perfil súper extraño, que es alguien que sepa cloud, pero además de ciberseguridad. Entonces, créanme que acá en Latinoamérica no es algo tan común, no es que levantamos nosotros digamos, una posición, la abrimos en LinkedIn y nos llegan 200 personas, a veces tenemos que estar preguntando los mismos proveedores de nube, oye, ¿nos puedes recomendar a alguien? Porque no está fácil conseguir gente, y creo que me pasa a mí y posiblemente al resto, de que las personas también hoy en día está un mercado tan activo, tan competitivo, que tienden a moverse mucho, sobre todo en temas de cloud. Gracias, Luis. Darío. Yo, agregando solamente, obviamente desde el mundo que yo más conozco, que es el de ciencia de datos, Leonardo, creo que sí tenemos, digamos, cualquier avance que se haga en volverse un especialista en ciencia de datos o en ingeniería de datos o en entendimiento de modelos, realmente es algo que el mercado está necesitando y ya reconoció que lo necesita. Un caso muy interesante en Argentina con Mercado Libre. Mercado Libre necesitaba tantos científicos de datos que literalmente secó la oferta. Entonces, Argentina se quedó sin científicos de datos porque todo lo que aparecía, Mercado Libre se lo llevaba, y entraba a las empresas y se lo llevaba. Entonces, hay una necesidad de eso. Y en la medida en la que haya especialistas, esos especialistas siempre van a tener la posibilidad de trabajar en proyectos muy interesantes. Para agregar un poquito, Darío, tú comentabas en un principio que los científicos de datos no están bien conectados con el negocio. Sería súper ideal que además que se vuelva un científico de datos, se sepa conectar con el negocio, y eso tendría un valor espectacular. José Arenas también pregunta de que en la práctica ellos ven que los ingenieros de DevOps son escasos. Yo creo que hoy en día hay empresas que puedan soportar o ofrecer esos servicios, que puedan las empresas apalancarse ante la escasez de recursos que tenemos en toda Latinoamérica. No sé quién quiera conectar, responder, Luis, Linares.
Bueno, ya estamos en el tiempo. Voy a darle la palabra a cada uno de los que hicieron estas presentaciones para que den su mensaje de cierre y terminar nuestro CEO Talk. Entonces vamos a comenzar con Darío. Darío, por favor, da tu mensaje final a nuestra audiencia. Listo, pues primero, muchas gracias por estar acá. Lo que yo quisiera que se llevaran de este espacio y como el hilo conductor de todas las conversaciones, cloud es una cosa que está pasando en este momento. Ciencia de datos es una conversación que no es ajena incluso a las soluciones que trae Forti o que trae Infobip. Está ahí, o sea, está haciendo parte de nuestro día a día y en la medida en que entendamos y sepamos cómo nos agrega valor, seguramente las conversaciones que tengamos van a ser muchísimo más interesantes. Gracias, Darío. Andrea. Bueno, muchas gracias por el espacio y agregando un poco lo que mencionaba Darío y lo que mencionaron los demás expositores, realmente creo que es un tema a veces, y yo lo digo desde el lado de la experiencia con los usuarios finales, es entendamos qué es lo que quieren nuestros usuarios, porque la tecnología está ahí, está a nuestro alcance de la mano y la información está muchísimo más. Entonces yo creo que el punto con esa transformación digital y con toda esta tecnología en la nube es entender cuál es la necesidad real, por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, cuál es nuestro objetivo, qué nos duele y sobre eso entonces ya mirar cómo la tecnología nos puede ayudar en vez de empezar al revés, en vez de empezar con si voy a inventarme una super solución que muchas veces no está alineada a la estrategia que nosotros como empresa tenemos. Entonces, partir desde qué es lo que nosotros esperamos, cuál es la expectativa nuestra y la meta que tenemos y usar la tecnología a nuestro favor para cumplir esos objetivos. Gracias, Andrea. Luis Berger. Creo que la pandemia aceleró bastante hoy en día todo lo que son iniciativas digitales, la forma del consumidor, la forma que los usuarios quieren interactuar con las organizaciones cada vez más digital. Lo presencial se está perdiendo en muchas industrias, por lo cual toda esta transformación va muy de la mano con la nube. La nube nos va a facilitar muchísimo hacer esto en tiempo récord, pensando que una transformación de una industria puede tomar años, con la nube podemos acortar ese plazo bastante, pero nada de esto viene de la mano sin, obviamente, una necesidad de seguridad. Ya la seguridad debería ser considerado base, a veces muchas organizaciones no toman la importancia de esto y lamentablemente hemos visto en Latinoamérica cada vez más los casos en donde esperamos un ataque y que usualmente son bien mediáticos para recién tomar cartas en el asunto y ahí, digamos, empezar a reaccionar sobre esto. Yo lo que les recomiendo y mi mensaje final es la seguridad debería ser base, tal cual como, por ejemplo, en el mundo físico, en la atención al cliente, nadie pensaría en dejar la puerta abierta. En lo digital tampoco debería ser de la siguiente forma. Y cada vez que pensemos en digitalizar un proceso de negocio, llegar al cliente de una forma a través de un aplicativo, por ejemplo, ese aplicativo tiene que ser seguro. Si no, vamos a mermar todo ese trabajo de meses que pusimos, digamos, nos vamos a tirar prácticamente al tacho de la basura y no va a servir de mucho. Así que creo que cada uno de los que está acá podemos aportar a que eso ocurra dentro de su, obviamente, campo de experiencia. Gracias, Luis. Luis Emilio. Mi mensaje es tener claro cuáles son las capacidades que se necesitan transformar en ese journey a la nube que se necesita realizar a gritos que nos está pidiendo hoy en día la industria. Como nos compartía el compañero, mi tocayo, la seguridad es por diseño. Hacer la seguridad after the fact sale muy costosa, entonces sí tenemos que tenerlo en blanco y negro. Y una frase que dice mi jefe y yo se la traté de decorar es cuando empiezan a haber nubes, se empieza a oscurecer el cielo y empiezan a generarse una tormenta. Varias nubes es una tormenta y Rackspace es ese solecito que les ayuda a aclarar esa tormenta. Muy bien. Muchas gracias, Emilio. Ahora Luis Zaira para cerrar. Gracias.
Bueno, tomando lo que decía Luis Linares, yo también coincido acerca de cuando uno comienza a utilizar multicloud, ¿no es cierto? Comienza a ser necesario otro tema, ¿no? O sea, que tengo que estar preparado para saber lidiar con el día a día, con el ongoing, como se le llama en operaciones, ¿no es cierto? Con lo que va a requerir el negocio. Uno tiene que estar a la altura de eso. Y para eso va a ser fundamental disponer de tecnología o mecanismos que nos permitan interactuar de la manera más rápida, ágil, transparente con estas múltiples tecnologías. Desde Micro Focus podemos cubrir de inicio a fin, digamos, todo lo que las operaciones requieren, digamos, para llevar este camino. Y bueno, gracias nuevamente por su escucha. Ha sido muy enriquecedor haber compartido con todos ustedes el día de hoy. Gracias. Bueno, gracias Luis. Bueno, gracias a todos los invitados, gracias a todos los que participaron. Los invitamos al próximo CEO Talk del próximo jueves, que vamos a hablar del puesto de trabajo moderno, lo que hoy en día se prevé y hacia el futuro. Entonces, muchas gracias por participar y nos vemos el próximo jueves. Feliz noche a todos.